Antes de comenzar, necesitas ver algo. Este video fue grabado hace 3 meses en una propiedad remota en el estado de Washington. La marca de tiempo indica las 3:47 de la madrugada. 3 figuras, rodeando una sola cabaña. Mira a la más pequeña. Su mano descansa sobre el manillar de la puerta, no empujando, no arañando, descansando, como si estuviera pensando si entrar. El hombre que vive aquí estaba despierto. Tenía el rifle apuntando, el dedo en el gatillo. 1 kilo de presión separa a lo que sea que era de la muerte. Pero no disparó. Algo lo detuvo. Verás, 8 años antes de esa noche, su hijo de 8 años desapareció en un sendero de montaña, en esas mismas montañas. Desapareció sin dejar rastro, sin cuerpo, sin respuestas. Solo se fue, y de alguna manera, estos 3 seres lo sabían. Sabían del duelo, sabían de la pérdida. Y lo que hicieron después cambiará la forma en que piensas sobre lo que nos observa desde los bosques. Soy James Mitchell. Durante la última década, he investigado encuentros que existen en el espacio entre el folclore y la realidad documentada. Lo que estás a punto de escuchar no es otra historia de Bigfoot. Este es el caso más documentado de comunicación entre especies que he encontrado jamás. El hombre en el centro de esto pidió permanecer en el anonimato. Lo llamaremos David. Lo que sucedió entre David y estos 3 seres durante un invierno desafiará todo lo que crees entender sobre la inteligencia, la empatía y lo que significa ser humano. Si quieres ver más investigaciones como esta, suscríbete ahora mismo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es solo el comienzo. Tenía 45 años cuando esto empezó. Hoy vivo solo en una cabaña que construí con mis propias manos. Naturaleza salvaje del norte de Washington, completamente fuera de la red eléctrica. El vecino más cercano está a 18 kilómetros por un camino forestal que se inunda cada primavera. La cobertura del teléfono muere a mitad de la montaña y no regresa hasta que casi llegas al pueblo. La mayoría de la gente llamaría a esto aislamiento. Yo lo llamo proximidad al último lugar donde mi hijo existió. No siempre fui así. Hace 8 años lo tenía todo lo que la gente pasa la vida construyendo. Una casa en los suburbios, una esposa que se reía con facilidad, un hijo de 8 años que podía nombrar cada dinosaurio y llenaba sus bolsillos de piedras interesantes en cada caminata. Luego, un sábado por la tarde en octubre, fuimos a un parque estatal, senderos señalizados, familias por todas partes. Nada peligroso, nada imprudente. Mi chico estaba a unos 3 metros delante de nosotros, arrastrando un palo entre los helechos, haciendo ese sonido de vaivén que hacen los niños cuando fingen que el palo es una espada. Un momento podía ver su chaqueta roja entre los árboles, brillante contra el verde. Al siguiente ya no podía. Así de simple, se fue. ¿Crees que sabes cómo reaccionarías si tu hijo desapareciera justo delante de ti? Estás equivocado. Lo que recuerdo llega en fragmentos, trozos rotos que no encajan. Mi esposa gritando su nombre hasta que su voz se quebró. Yo abriéndome paso entre la maleza, cayendo, deslizándome por terraplenes embarrados, las ramas cortándome la cara, el trueno mecánico de los helicópteros de búsqueda en lo alto, el extraño olor químico de los perros de búsqueda, 300 voluntarios peinando esas montañas durante 2 semanas seguidas. No encontraron nada. Sin mochila, sin trozo de ropa, sin suelo removido, sin sangre, nada. Era como si lo hubieran borrado de la existencia. La muerte tiene una estructura, ¿sabes? Hay un funeral, un ataúd, una piedra con fechas grabadas. Lo que teníamos era solo ausencia. Una herida que no cerraba porque no había nada alrededor de lo que cerrarse. Mi matrimonio no sobrevivió. ¿Cómo podría? Mi esposa Sara necesitaba seguir adelante. Necesitaba nuevos lugares donde los recuerdos no la emboscaran en el supermercado o en el parque. Necesitaba distancia. Yo necesitaba lo contrario. Necesitaba quedarme cerca de las últimas coordenadas donde mi hijo había sido una persona viva y que respiraba. Así que ella se mudó a California para estar cerca de su hermana. Y yo me adentré más en las montañas. Dejé mi trabajo en la construcción. Compré 5 acres con una casucha derrumbada en la propiedad.
Pasé 2 años reconstruyéndola hasta hacerla habitable. La gente que me conocía antes dice que huí de mi vida. Eso no es exacto. Corrí hacia el único lugar que todavía contenía algún rastro de mi hijo, aunque ese rastro existiera solo dentro de mi propia cabeza. Llevo 8 años aquí. Una cabaña, paneles solares, un generador que funciona cuando le da la gana, 6 gallinas, 2 vacas, un perro al que llamé Copper, y una rutina que me mantuvo cuerdo. Cuando vives tan aislado, la rutina lo es todo. Es el armazón que evita que tu mente colapse hacia adentro. Cada mañana antes del amanecer me levantaba, alimentaba la estufa de leña, hacía café, alimentaba a los animales, revisaba las cercas, recorría el perímetro de la propiedad. Cada tarde hacía el mismo recorrido a la inversa, y cada vez que volvía a entrar, golpeaba los nudillos 2 veces en el marco de la puerta. No recuerdo cuándo empezó ese hábito. Quizás porque mi hijo solía hacerlo cuando corría hacia nuestro porche en casa. 2 golpes rápidos. Una señal que significaba, estoy aquí, estoy de vuelta, estoy a salvo. El hábito se transfirió a este lugar sin que yo lo decidiera conscientemente. Simplemente se convirtió en parte de lo que era ahora. Lo que no sabía era que algo entre esos árboles me había estado observando durante meses, aprendiendo mis patrones, estudiando mis rutinas, memorizando mis rituales. Y cuando llegó el invierno, usarían todo lo que habían aprendido para comunicar algo que todavía no entiendo del todo. Tengo cámaras trampa alrededor de mi propiedad. Las instalé inicialmente porque los osos negros entraban a mi basura. Luego simplemente empecé a disfrutar el material, viendo que se movía de noche mientras dormía. Venados, alces, coyotes. Una vez capturé un puma en cámara, todo poder concentrado y enfoque absoluto. Revisar ese material se convirtió en parte de mi rutina. Sacar las tarjetas SD cada semana aproximadamente, descargar todo en mi portátil, ojear las imágenes mientras tomaba el café de la mañana. Luego llegó diciembre y pequeños detalles empezaron a sentirse mal. Comenzó con la comida, abría mi despensa y notaba que las cosas habían cambiado de posición. Una bolsa de harina que debería estar 3/4 llena de repente estaba a la mitad. Latas de sopa desaparecidas de las pilas que había organizado días antes. Un tarro de mantequilla de cacahuete movido a un estante completamente diferente. Al principio me culpé a mí mismo por la mala memoria. Cuando vives solo, la mente empieza a jugarte malas pasadas. Quizás había usado más harina de lo que recordaba. Quizás había contado mal las latas de sopa. Quizás había puesto ese tarro en otro lugar y lo había olvidado. Revisé si había ratones. No había excrementos en ninguna parte. Sin empaques mordidos. Revisé cada pestillo de puerta y cerrojo de ventana. Todo estaba seguro. Así que instalé un pestillo sencillo de gancho en la puerta de la despensa. Nada sofisticado. Solo un mecanismo básico que hacía un clic definido al cerrarse. La primera noche que lo usé, me reí de mí mismo. Me sentí paranoico. Recuerdo haber dicho en voz alta a la cabaña vacía: ahí, ¿estás contento ahora? Como si estuviera discutiendo con mi propio estado mental deteriorado. A la mañana siguiente ese pestillo estaba abierto, colgando abierto, y el tarro de mantequilla de cacahuete estaba de nuevo en el estante equivocado. Ahora bien, eso es una cosa pequeña. La mayoría de la gente lo ignoraría. Pero yo soy el único ser humano que entra en esa habitación. La organizo de una manera específica: granos a la izquierda, tarros en el centro, conservas a la derecha. Así es simplemente como hago las cosas. Ese tarro no tenía ninguna razón lógica para moverse. La misma semana mis gallinas empezaron a tener ataques de pánico por la noche. No sus ruidos habituales al acomodarse. Respuesta de terror total. Ese sonido específico que hacen las gallinas cuando un depredador está cerca y la muerte es inminente. Alas golpeando frenéticamente contra las paredes de madera, llamadas de angustia de tono agudo que podrían despertar a los muertos. Mi perro Copper saltaba de la cama cada vez y se quedaba en la ventana gruñendo. Agarraba el rifle, me ponía las botas y una chaqueta. Salía con mi linterna grande. Cada vez que llegaba al gallinero, las gallinas estaban apiñadas en un lado, todas mirando exactamente en la misma dirección, hacia la línea de árboles.
sin plumas esparcidas en el suelo, sin cuerpos, la cerca completamente intacta, cuando barría mi linterna por el bosque, sin reflejo de ojos, sin huellas en la tierra, nada visible que explicara su terror. Pero estaban mirando algo, lo sabía. Los animales no miran el espacio vacío. Luego empezaron los golpes. La primera vez que los escuché fue en el medio del día. Cielo nublado. Ese frío específico del invierno donde el sonido viaja de manera extraña, 3 golpes distintos desde algún lugar más allá de mi cobertizo. No fuertes, pero absolutamente claros. Deliberados. 3 golpes, luego una pausa, luego 2 más. Dije pájaro carpintero en voz alta. Quería que esa fuera la respuesta. Simple, explicable. Pero los pájaros carpinteros hacen percusión rápida y caótica. No cuentan. No pausan entre golpes en intervalos medidos, como alguien que marca un código. Unos días después lo escuché de nuevo. Más lejos, pero el patrón idéntico. 3, pausa, 2. 3, pausa, 2. Como si alguien estuviera enviando una señal que yo no tenía el conocimiento para interpretar. Luego sucedió de noche mientras estaba adentro. Estaba sentado en mi mesa revisando el material de las cámaras trampa. Tenía los auriculares puestos, pero el volumen bajo. Desde afuera llegaron 3 golpes, suficientemente claros para escucharlos a través de los auriculares y las paredes de la cabaña. 10 segundos de silencio. Luego, 2 golpes más. Copper levantó la cabeza de donde había estado durmiendo junto a la estufa. Miró fijamente la puerta. Gruñó grave y continuo. Me quité los auriculares. Me quedé completamente inmóvil, solo escuchando. Nada más que el viento moviéndose entre los pinos. Agarré mi linterna y abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara con suficiente fuerza para escocer. Salí al porche y llamé. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Mi voz sonó débil, insegura, sin respuesta, sin movimiento en ninguna parte. Barrí el haz de la linterna por todo el claro, el cobertizo, el gallinero, la línea de árboles, parches de nieve en el suelo reflejaban blanco. Nada, nadie. Volví adentro sintiéndome tonto y ligeramente asustado. Cerré la puerta con llave. Me dije a mí mismo que si fuera una persona habría respondido cuando llamé, pero al día siguiente reposicioné una de mis cámaras trampa más cerca del cobertizo. Monté otra en un árbol mirando la entrada de mi cabaña. Me dije que era para monitorear mejor la actividad de la fauna. Eso no era completamente honesto. 2 noches después nevó. No mucha acumulación, solo suficiente para cubrir todo con una delgada capa blanca. Alrededor de las 3 de la madrugada mis gallinas empezaron a gritar. Pánico real. Terror mortal real. Copper ya estaba de pie antes de que yo estuviera completamente despierto. Agarré el rifle de al lado de la cama. Me puse los jeans y las botas sin calcetines. Eché la chaqueta sobre la camiseta térmica. Abrí la puerta y entré en un aire tan frío que quemaba al entrar a los pulmones. Mi aliento formaba nubes densas. La luz del porche creaba un cono de visibilidad amarilla cortando la oscuridad. Las gallinas se golpeaban contra las paredes del gallinero. Pánico de supervivencia. Barrí mi linterna alrededor del perímetro de la cerca. Dentro del gallinero, el suelo estaba destrozado por sus garras. Fuera la nieve estaba perfectamente lisa. Sin perturbar, estaba a punto de dar la vuelta cuando el haz de mi luz captó algo. Una forma en la nieve a unos 2 metros de la cerca, larga, redondeada en un extremo. Mi cerebro dijo inmediatamente huella de bota, pero al acercarme podía ver que no había patrón de suela, sin huella de tacón, solo una huella descalza, al menos 10 centímetros más larga que mi bota del 45, ancha por delante. 5 dedos distintos visibles, separados por soportar un peso considerable. Podía ver exactamente dónde la nieve se había comprimido entre cada dedo. No estaba derretida, estaba presionada por algo pesado. Durante unos 3 segundos genuinamente pensé que alguna persona mentalmente perturbada había caminado por mi propiedad descalza en temperaturas bajo cero. Luego vi la segunda huella, y la tercera. Continuaban a lo largo de mi cerca, no en un camino recto, cauteloso, deliberado. Como si alguien hubiera caminado una curva lenta y calculada alrededor del gallinero. La longitud del paso era significativamente mayor que la mía. Seguí las huellas con mi linterna, más allá del gallinero,
hacia el cobertizo, luego en ángulo hacia el bosque. Llamé, «Hola», esta vez salió delgado y tembloroso, sin respuesta, solo el sonido de mis gallinas finalmente empezando a calmarse. Haciendo esos sonidos bajos y murmurantes que hacen cuando pasa el peligro, sentí algo en ese momento que odio admitir. No solo miedo. Una sensación como si la realidad se hubiera desplazado ligeramente bajo mis pies. Como si las reglas bajo las que había operado toda mi vida hubieran cambiado y yo fuera la última persona en ser informada. Retrocedí hacia mi cabaña. Mantuve el rifle levantado. Entré y cerré con llave tanto la puerta principal como el pestillo de la despensa. Copper paseó nerviosamente y luego se tumbó cerca de la cama mirando la puerta. Me senté en mi mesa de cocina hasta que llegó el amanecer. Ni siquiera abrí mi portátil. Solo me senté allí esperando que volviera la luz. Cuando llegó la mañana, gris y amarga, salí de nuevo. Llevé cinta métrica y mi teléfono. Las huellas seguían ahí, nítidas y claras en la nieve. Las fotografié desde todos los ángulos. Las medí cuidadosamente, 44 centímetros y medio de largo. El ancho a través de la planta del pie era más ancho que mi mano con todos los dedos extendidos. Había visto esos moldes de yeso en programas de televisión, los que los investigadores de Bigfoot exhiben en conferencias. Siempre los había descartado como engaños. Incluso mirando mis propias fotografías, traté de racionalizarlo. Pata de oso cayendo en un ángulo inusual. Algún tipo de formación de hielo. Cualquier cosa explicable. Luego encontré el conjunto más pequeño de huellas, desplazado de los más grandes, posicionado mucho más cerca de mi cabaña. Longitud de zancada más corta, quizás 33 centímetros. Aún sustancialmente más grande que cualquier huella humana, y formaban un patrón que me puso la piel de gallina. Estas huellas rodeaban toda mi cabaña, no solo una vez, múltiples veces, más cerca de las paredes, luego más lejos, luego más cerca de nuevo, como alguien paseando mientras resuelve un problema complejo. Un conjunto de estas huellas más pequeñas llegaba justo a la ventana junto a mi cama. Se detenía directamente afuera donde duermo, luego giraba y se alejaba. Fue entonces cuando realmente entendí. No estaba solo aquí, de ninguna manera a la que me hubiera acostumbrado en 8 años. La próxima vez que revisé mis cámaras trampa, mis manos temblaban físicamente. Parte de mí no quería ver lo que habían grabado, pero necesitaba saber. Necesitaba ver si esto era algún tipo de broma elaborada. Alguien con un disfraz tratando de asustar al ermitaño loco. Necesitaba algún detalle que hiciera todo estúpido y simple. Traje las tarjetas SD adentro. Me senté en mi mesa. Copper estaba debajo con la cabeza apoyada en las patas. Hojé el contenido habitual. Venados borrosos, alces, una rama balanceándose en el viento y activando el sensor de movimiento, nieve cayendo. Luego llegué al material de la noche de las huellas. La cámara que apuntaba al gallinero lo mostró primero. Algo entró en el borde del encuadre, probando el límite entre la sombra y la luz. Al principio solo una silueta oscura, luego los detalles se resolvieron. Alto, de constitución enorme, pelo cubriendo todo el cuerpo. La cabeza posicionada baja entre hombros masivos, con casi ningún cuello visible. Los brazos colgando mucho más abajo de donde terminan los brazos humanos. Incluso a través de la pantalla de mi portátil, podía decir que esta cosa era enorme. Los ojos captaron la iluminación infrarroja y reflejaron de vuelta 2 puntos pálidos y brillantes. No se movía como un animal. Se movía como un hombre muy grande que sabía exactamente dónde debía ir cada pie. Con propósito, con cuidado, inteligente. Caminó a lo largo de mi cerca. Se detuvo, giró la cabeza hacia la cámara, y detrás de él, apenas visible en el borde del encuadre, podía ver algo aún más grande. Solo un hombro, parte de una cabeza, medio oculto detrás de un árbol, allí de pie, observando. Cambié a mi segunda cámara, la posicionada cerca del cobertizo. Ese material capturaba al más pequeño. Entró en el encuadre despacio. Paso, larga pausa, paso, larga pausa. Casi como si estuviera sigiloso. Cada pocos metros se detenía completamente y miraba hacia la oscuridad donde esperaban las figuras más grandes.
como si estuviera buscando permiso o instrucción. Luego avanzaba de nuevo. Caminó directamente hacia la puerta de mi cobertizo. Puso su mano en el pestillo. Puse el video en pausa en ese fotograma. La mano era completamente diferente a cualquier cosa humana. Gruesa, los dedos demasiado largos. Pelo cubriendo parte del dorso de la mano pero no la palma. El pulgar posicionado más abajo que el nuestro mantuvo esa posición durante unos 5 segundos. Luego giró la cabeza hacia las formas más grandes en los árboles. No abrió la puerta de mi cobertizo. Solo dejó que su mano se deslizara por la madera. Retrocedió varios pasos. El material terminó. Me quedé sentado con mi propia respiración sonando fuerte en los oídos. El corazón latiendo demasiado fuerte y demasiado rápido. Copper salió de debajo de la mesa y puso la cabeza en mi pierna, como si pudiera sentir lo que estaba sintiendo. Fue la primera vez que me lo dije en voz alta. Esto no es un oso. Esto es algo completamente diferente. No llamé a nadie, ni esa noche, ni el día siguiente. ¿A quién llamaría siquiera? ¿Al sheriff del condado? ¿Y decirles qué exactamente? ¿Que tengo a Bigfoot robando mi mantequilla de cacahuete? No podía probar la comida desaparecida. No podía probar nada realmente. No puedes presentar un informe cuando ni siquiera sabes qué estás informando. Así que hice lo que siempre hago cuando las cosas se sienten inestables. Aseguré todo. Revisé cada cerrojo 2 veces. Moví todas mis herramientas del cobertizo a la cabaña. Empecé a mantener el rifle al alcance de la mano constantemente. Apilé leña extra en el porche para no tener que visitar el leñero después del anochecer. También empecé a hablar más conmigo mismo, narrando mis acciones en voz alta. No le he contado esta parte a nadie. Caminaba por mi propiedad describiendo lo que estaba haciendo, revisando el gallinero ahora, cerrando el cobertizo, moviendo esta herramienta aquí, como si estuviera explicando mi comportamiento a alguien que podría estar observando desde los árboles. Sé cómo suena eso. No lo hacía porque creyera algo específico. Lo hacía porque el no saber era peor que parecer loco. Ayudaba a fingir que tenía una audiencia. Pasaron semanas con ese patrón. Las huellas aparecían en la nieve. La lluvia las borraba. Nuevas huellas aparecían en diferentes tamaños. Los golpes continuaban ocurriendo. Siempre esa misma secuencia. 3, pausa, 2. Lo seguía capturando en mis cámaras trampa. Siempre los mismos 3 individuos. 2 muy grandes que se quedaban atrás en los árboles. Uno más pequeño que hacía el trabajo más cercano, probando mis puertas, mirando por mis ventanas. Una vez el material mostró al pequeño agarrando mi hacha de partir leña. Solo sostuvo la herramienta por un momento, como si estuviera sintiendo el peso y el equilibrio. Luego la colocó cuidadosamente exactamente donde había estado. Se fue. Ese detalle me perturbó más que cualquier otra cosa. Los osos no devuelven los objetos a sus posiciones originales. Los osos no entienden ese concepto. A veces de noche, sentado junto a mi estufa de leña o tumbado en la cama, sentía esa inconfundible sensación de ser observado. Ya sabes el sentimiento, como presión en el lado de la cara. Giraba y miraba fijamente la ventana. Oscuro afuera. Solo mi propio reflejo en el cristal. Pero cuando vives tan aislado, aprendes los sonidos normales del bosque. Aprendes cuando cambian los patrones del viento. Aprendes cuando absolutamente nada se mueve excepto lo que estás escuchando. Las noches se habían vuelto silenciosas de una manera que se sentía fundamentalmente mal. Sin lechuzas llamando, sin ramas crujiendo a menos que yo fuera el que me movía, solo golpeteos distantes ocasionales resonando por las montañas. Iba y venía entre pensar que estaba perdiendo la cordura y estar absolutamente seguro de que estaba completamente cuerdo y que todo a mi alrededor había enloquecido en su lugar. Luego empezó la situación del fuego y todo se aceleró. Comenzó un domingo. Lo recuerdo porque había planeado conducir al pueblo, pero cambié de opinión. El cielo estaba nublado, frío pero sin nevar. Estaba afuera partiendo leña cuando noté un olor, no de mi chimenea. No el olor limpio de pino ardiendo, esto era más pesado, casi químico, equivocado. Caminé hasta el frente de mi cabaña y vi neblina acumulándose en el valle. No densa todavía, pero definitivamente visible. El cielo tenía esa calidad embarrada, como si alguien hubiera frotado ceniza sobre papel azul.
Encendí mi radio de baterías y capté la emisora local, sin mención de ningún incendio forestal. Demasiado tarde en el año para un gran incendio forestal, pero no imposible. Habíamos tenido un otoño inusualmente seco. Esa noche el humo se intensificó. Se filtró en mi cabaña incluso con cada ventana bien cerrada. Copper empezó a estornudar repetidamente y a deambular. Las gallinas estaban inquietas y agitadas. Las vacas hacían más ruido de lo habitual, claramente asustadas. Me paré en el porche y observé el cielo sur brillar débilmente, no brillante, solo un color equivocado y apagado detrás de los árboles. Empecé a prepararme mentalmente para una posible evacuación, pensando en lo que echaría a mi camioneta si tuviera que irme rápidamente. Aquí afuera el fuego es genuinamente peligroso. El viento cambia y puedes perder todo en menos de una hora. Al mismo tiempo, el patrón de golpeteo cambió. En lugar de la secuencia habitual de 3 pausados, empecé a escuchar golpes con más frecuencia, viniendo de diferentes ubicaciones, ráfagas más cortas. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaban ocurriendo entre mi propiedad y la línea de la cresta donde el humo era más espeso, como si algo viajara de ida y vuelta, monitoreando la situación. Mis animales lo captaron. Las vacas no se calmaban. Las gallinas seguían saltando de sus perchas en la oscuridad. Incluso los animales salvajes se quedaron completamente en silencio. No escuché un solo coyote esa noche entera. Al día siguiente, había una fina capa de ceniza cubriendo todo. Mi porche, mi camioneta, el techo del gallinero. El aire tenía ese sabor acre y quemado que recubre la boca y no se va. Caminé hasta el camino principal para buscar barricadas oficiales o avisos de evacuación. Nada. Pero vi huellas frescas de neumáticos, grandes, probablemente camiones pesados, dirigiéndose más adentro hacia la cresta. Eso me pareció extraño. Sabía que había territorio maderero antiguo por allí, algo en tierra privada. Empecé a sospechar que alguien estaba llevando a cabo una operación maderera ilegal, una quema controlada que se había descontrolado. Eso explicaría por qué no había informes oficiales ni cobertura de noticias. Nadie quería admitir responsabilidad. Esa noche todo convergió. Me desperté con un sonido que al principio parecía parte de un sueño. Un golpe sordo y pesado. No un golpe a la puerta, más como algo sustancial cayendo sobre tierra compacta. Luego me llegó el olor. Humo mucho más fuerte que antes. Tierra húmeda, madera quemada. Y debajo de todo eso un débil olor animal que no podía identificar. Mi habitación estaba completamente oscura. El despertador mostraba pasadas las 3 de la madrugada. Copper ya estaba de pie en la puerta del dormitorio, orejas apuntadas hacia adelante, sin gruñir, solo completamente bloqueado en su lugar, absolutamente enfocado en algo. Me deslicé fuera de la cama y agarré el rifle de la esquina. Mis manos temblaban antes de que me levantara completamente. Mi respiración se sentía mal, demasiado rápida y superficial. Me puse los jeans y las botas sin molestarme con los calcetines. Eché la chaqueta sobre la camiseta térmica. El pomo de la puerta se sintió frío y ligeramente arenoso de la ceniza cuando lo toqué. Recuerdo pensar muy claramente: no abras esta puerta, quédate adentro, llama a alguien cuando sea de día, deja que este sea el problema de otro. Luego mis gallinas empezaron a gritar. Terror real, alas golpeando frenéticamente contra la madera. Ese sonido que hacen los animales cuando la muerte está a segundos. Abrí la puerta. El aire afuera era lo suficientemente espeso como para sentirlo, pesado de humo. La luz del porche creaba un débil cono de visibilidad a través de la neblina. La ceniza caía como nieve contaminada, pequeñas partículas flotando a través del haz de luz. Algo se movió cerca de mi cobertizo. Levanté el rifle instintivamente, apunté mi linterna. El haz alcanzó el borde del cobertizo, mi pila de herramientas, las tablas combadas de la vieja puerta. La puerta estaba entreabierta. Me bajé del porche, la nieve y el fango crujiendo demasiado fuerte bajo mis botas. Mis pies ya se estaban enfriando. Llamé, más fuerte de lo que pretendía. Mi voz sonó débil y absurda en todo ese humo. Algo se movió dentro del cobertizo, un sonido pesado, como peso sustancial siendo movido con control cuidadoso. No movimiento de pánico,
deliberado y cuidadoso. Levanté la linterna más alto y la apunté por el hueco de la puerta. Y allí estaba, agachado en el suelo de mi cobertizo, una mano extendida al frente, la otra presionada contra su pierna, el pelo colgando en mechones apelmazados y sucios, el pecho subiendo y bajando rápidamente, los ojos reflejando mi luz de vuelta como dos puntos pálidos y brillantes. El más pequeño, el juvenil, incluso agachado, era más grande de lo que esperaba, los hombros casi tocando el estante inferior donde guardo latas viejas de pintura. Una pierna doblada en un ángulo que parecía mal. Podía ver parches húmedos y oscuros en el pelo de su muslo. Las tablas de madera debajo estaban manchadas de algo más oscuro que la sombra. Durante varios segundos solo nos miramos el uno al otro. Su cara no era lo que esperaba. No era la mirada tonta de un animal. No era pánico con los ojos muy abiertos. Parecía consciente, alerta, con dolor absolutamente, pero alerta de una manera que se sentía inquietantemente familiar, inquietantemente humana. Sus ojos se movieron del cañón de mi rifle a mi cara. Detrás de él, a través de los huecos donde las tablas de la pared no encajaban del todo, podía ver movimiento afuera. Dos formas grandes de pie en la línea de árboles, más oscuras que la oscuridad circundante, inmóviles. Solo allí estaban lo suficientemente cerca como para que si quisieran pudieran cruzar esa distancia en quizás 3 segundos. Ese pensamiento me golpeó como presión física real en el pecho. Mi dedo se apretó en el gatillo sin que yo lo decidiera conscientemente. El rifle se sentía simultáneamente demasiado ligero e imposiblemente pesado. Esto es, pensé, así es como la gente desaparece en el bosque. Esto es lo que le pasó a mi hijo. Alguna parte de mi cerebro hizo esa conexión instantáneamente. Trazó esa línea recta, decidió que era verdad. El más pequeño cambió su peso ligeramente. Flexionó los dedos, como si se estuviera preparando para impulsarse hacia arriba. Luego se detuvo, emitió un sonido, no un gruñido, no un grito. Un sonido corto y áspero, casi como pero forzado hacia afuera, enfocado, como una orden. Afuera en los árboles, una de las formas grandes se movió. Escuché una rama gruesa crujir bajo un peso serio. Un rumble grave llegó a través de la oscuridad, casi demasiado bajo para escuchar. Luego, todo se quedó quieto de nuevo. El más pequeño me miró de nuevo. No mostró los dientes, no trató de hacerse parecer más grande. No se lanzó ni hizo ningún gesto amenazante. Solo observó, esperando. ¿Conoces ese sentimiento cuando alguien está esperando ver qué elección tomarás? Eso es exactamente lo que se sentía. Me di cuenta con esa fría sensación de caída en el estómago de que los tres podrían haber atravesado esa pared en cualquier momento del último mes. Podrían haber destrozado el gallinero, haberse llevado las vacas, haberme llevado a mí. No lo habían hecho. Estaban aquí ahora con uno de ellos claramente herido, y todavía no atacaban. Estaban esperando ver qué haría yo. En algún lugar debajo de todo el miedo, algo más surgió. Quizás era la parte paterna de mí. La parte que había pasado 8 años, pensando si mi chico estuviera solo y herido en algún lugar de estos bosques, querría que alguien lo ayudara. Aunque no pudiera pedir ayuda, aunque no pudiera explicar lo que había pasado, mi brazo empezó a temblar, no de frío. Tomé un aliento que físicamente dolió al entrar a mis pulmones y bajé el rifle, no del todo. No voy a pretender que estaba siendo valiente, solo bajé el cañón lo suficiente para que no apuntara directamente a su cara. El haz de mi linterna osciló contra la pared del cobertizo. «Está bien», me escuché decir. Mi voz salió ronca y pequeña. «Está bien, todo está bien». Honestamente no sé a quién estaba tratando de convencer. Los ojos en el cobertizo siguieron el movimiento de mi rifle. Luego volvieron a mi cara. Parpadeó una vez, lento y deliberado. Detrás de él en los árboles no hubo precipitación hacia adelante, sin carga, sin ataque. Las formas grandes se quedaron exactamente donde estaban.
Permanecimos congelados así por lo que parecía mucho tiempo. Podrían haber sido 10 segundos, podría haber sido un minuto entero. El tiempo deja de funcionar normalmente en momentos así. Luego hice la segunda cosa más tonta que he hecho nunca. Después de apartar los ojos de mi hijo en ese sendero, esta era. Avancé hacia el cobertizo. No entré del todo esa noche. No soy completamente temerario. Me detuve a unos metros de la puerta abierta y me agaché lentamente, intentando no hacer movimientos bruscos que pudieran desencadenar una respuesta de ataque. Copper ladró una vez desde el porche detrás de mí, agudo y con tono alto. Luego se quedó completamente en silencio, como si algo le hubiera ordenado que parara. El más pequeño echó un vistazo más allá de mí hacia la cabaña, luego de vuelta. De cerca podía ver sus manos más claramente ahora. Las uñas no eran garras, solo gruesas y oscuras y romas. El pelo a su alrededor estaba apelmazado con sangre seca y escombros. Olía a pelaje mojado y sudor y un débil tono metálico de la herida. No voy a hacerte daño, dije. Solo mirando, solo necesito ver qué tan grave es. Tenía cero comprensión de mis palabras, obviamente, pero reaccionó a mi tono de la manera en que lo haría cualquier criatura inteligente. No se apartó, no trató de escapar. Solo se quedó allí respirando con dificultad y observándome de cerca. Apunté mi linterna hacia su pierna herida. Había una brecha profunda a lo largo de la parte exterior del muslo, lo suficientemente profunda como para ver una línea más oscura dentro, como si algo estuviera todavía incrustado en el tejido, quizás una astilla de madera o metal. El pelo alrededor de la herida estaba apelmazado con sangre seca, la piel parecía desgarrada e inflamada. Reconocí ese tipo de herida inmediatamente. Había visto lesiones similares en venados que se habían enredado en cercas de alambre de púas antiguas, en trabajadores de la construcción que se habían enganchado en varillas de acero expuestas. Esto parecía tener al menos un día de antigüedad, quizás más, y definitivamente no estaba limpio. La infección era una posibilidad real. Mi mente se dividió en dos voces que competían. Una diciendo: retrocede ahora mismo, vete adentro, no le debes nada a esta cosa, no es humano, este no es tu problema. La otra voz diciendo: si ese fuera tu chico tumbado allí sangrando, ¿qué querrías que alguien hiciera? Me levanté despacio. Me aseguré absolutamente de que el rifle apuntara al suelo. Voy a buscar suministros, dije. Quédate ahí, no te muevas. No entendió las palabras, pero me observó girar y caminar de vuelta hacia la cabaña, y crucialmente, no trató de arrastrarse o escapar. Adentro agarré mi viejo botiquín de primeros auxilios de construcción, el grande que solía guardar en mi camioneta de trabajo: gasas, cinta médica, solución antiséptica, tijeras, pinzas, botellas de suero fisiológico. Me quedé en el mostrador de la cocina durante un minuto completo con ambas manos planas en la superficie, solo respirando, preguntándome a mí mismo si realmente iba a intentar esta cosa de loco. Luego volví afuera al humo y la ceniza. Me acerqué al cobertizo despacio. Seguí hablando todo el camino, voz baja y constante. Está bien, estoy volviendo. Tranquilo, solo tranquilo. Cuando llegué al umbral, el más pequeño se había desplazado hacia atrás unos 30 centímetros, como si hubiera intentado moverse y hubiera rendido por el dolor. Apoyé mi rifle contra la pared exterior del cobertizo, al alcance si lo necesitaba desesperadamente. El cañón apuntando hacia arriba. Esa única acción se sintió como partes iguales de confianza y completa locura. Me arrodillé justo fuera del umbral, lo suficientemente cerca para alcanzar a la criatura, pero sin estar completamente encerrado dentro del cobertizo con ella. El suelo estaba helado bajo mi rodilla, incluso a través del denim. Mis manos temblaron cuando abrí el botiquín. Las forcé a ir más despacio para no soltar nada. Abrí un paquete de toallitas antisépticas. Las sostuve ligeramente para que la criatura pudiera ver lo que tenía. «Esto va a escocer», dije. «Sé que va a doler, lo siento». En el instante en que mi mano se movió hacia su pierna, escuché algo desde la línea de árboles. Un sonido grave y retumbante. No exactamente un gruñido, más como una advertencia. El más pequeño giró la cabeza bruscamente en esa dirección y emitió ese sonido corto y agudo, más fuerte esta vez, casi molesto. El retumbo se detuvo instantáneamente. Eso me dijo algo importante.
No eran solo padres protegiendo a su cría herida. Este más pequeño tenía autoridad real. Lo estaban escuchando, tomando dirección real de él. Moví mi mano más cerca hasta que la toallita antiséptica hizo contacto con el pelo apelmazado. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Apretado bajo la piel, sus dedos se clavaron en las tablas de madera de mi suelo con suficiente fuerza para dejar marcas visibles. Un aliento siseante salió a través de sus dientes apretados. Lo sé, dije automáticamente. El mismo tono que solía usar cuando mi hijo se raspaba la rodilla. Ya casi termino. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi. Se mantuvo en posición. No arremetió, no se apartó. Solo miró mis manos como si estuviera memorizando cada movimiento que hacía. Limpié lo que pude alcanzar. Usé pinzas para sacar pequeñas astillas de madera y lo que parecían fragmentos de metal. Lavé la herida con solución de suero fisiológico, la envolví con gasas limpias y aseguré todo con cinta médica. Mis manos se estabilizaron mientras trabajaba. Hay algo en tener una tarea concreta directamente frente a ti que anula temporalmente el miedo. Te da algo específico en lo que enfocarte. Todo el tiempo seguí hablando, nada profundo, solo narración. Bien, poniendo esto aquí ahora, yendo al otro lado, quédate quieto para mí, eso es bueno, lo estás haciendo bien. Cuando terminé de atar el vendaje me senté sobre los talones. Mi rodilla se había quedado completamente entumecida. Mis dedos olían a sangre y antiséptico y pelaje animal mezclados. El más pequeño cambió su peso cuidadosamente. Probando el vendaje, hizo una mueca una vez. Luego me miró directamente e hizo algo que no puedo explicar sin sonar como si estuviera inventando cosas. Copió mis movimientos. Se recostó ligeramente, giró las manos con las palmas hacia arriba, soltó un aliento, exactamente de la misma manera que yo acababa de hacer cuando había terminado de envolver la herida, no un espejo perfecto, pero lo suficientemente cercano como para ser completamente inconfundible. Tuve esta extraña sensación como verme a mí mismo con un retraso de 3 segundos. Afuera en los árboles escuché nuevos sonidos, clics suaves o chasquidos, quizás nudillos, quizás madera bajo presión. Uno de los grandes se había acercado significativamente. Podía ver mucho más de su contorno ahora entre dos troncos de árboles. Solo de pie allí, observando toda esta interacción, el más pequeño emitió otro sonido corto hacia ellos. Luego me miró de nuevo y lentamente, muy deliberadamente, hizo algo con su mano en el suelo de madera. Golpeó 2 veces. 2 golpes distintos contra las tablas. Exactamente el mismo ritmo, exactamente el mismo espaciado que yo usaba en el marco de mi puerta cada sola noche. Podría haber sido coincidencia, podría haber sido solo ajustar la posición de la mano, pero aterrizó con ese ritmo exacto, esa cadencia exacta. Sentí algo retorcerse profundo en mi pecho. No miedo, algo mucho más profundo. Como si alguien hubiera metido la mano dentro y agarrado lo que apenas me mantenía unido. Me levanté demasiado rápido. Me mareé. Mi visión se volvió gris en los bordes por un segundo. Voy a dejar comida aquí afuera, dije. Mi voz salió inestable. Puedes tomar la comida, pero no entras en la cabaña. Esa es la regla. ¿Entiendes? Las palabras no le significaban nada, obviamente. Pero necesitaba decirlas. Necesitaba establecer algún tipo de límite para mi propia cordura. Retrocedí del cobertizo. Agarré el rifle. Caminé rígidamente de vuelta a la cabaña. Una vez que estuve adentro con la puerta cerrada, me deslicé con la espalda contra ella. Solo me senté en el suelo. Copper se trepó a mi regazo aunque era demasiado grande. Envolví ambos brazos alrededor de él y temblé durante mucho tiempo. Después de esa noche la dinámica cambió completamente. Empecé a dejar comida en una roca plana posicionada cerca del cobertizo. No grandes cantidades. Sobras extra de mis comidas, unos huevos, algo de grano, ocasionalmente carne que podía ahorrar de la casa. Cuando revisaba después, siempre estaba todo, sin huellas de mapache en ninguna parte, sin huellas de coyote, solo esos mismos 3 tamaños distintos de huellas. El más pequeño empezó a aparecer con más frecuencia en mis cámaras trampa, no siempre cerca de la cabaña. A veces apenas visible en el extremo del encuadre. Observando, esto no se parecía en nada a alimentar a una mascota.
No había nada tierno o domesticado en nada de todo eso. Había este peso constante en el ambiente, esta sensación de que me había adentrado en algo en lo que nunca debí participar. Al mismo tiempo, la situación del humo siguió empeorando. La neblina se asentó baja en el valle durante días seguidos. Mis ojos ardían constantemente. Mi garganta se sentía perpetuamente en carne viva. Las vacas desarrollaron una tos persistente. Las crestas de las gallinas empezaron a verse pálidas y enfermizas. Una tarde subí a pie parcialmente hacia la cresta. Tenía una bandana atada sobre la cara, intentando ver qué estaba pasando realmente allí arriba. No pude llegar del todo. El aire era demasiado espeso, pero vi suficiente. Abajo en una de las hondonadas, visible a través de los huecos entre los árboles, vi marcas frescas de deslizamiento en la ladera. Nuevos cortes donde alguien había estado arrastrando troncos recientemente, el distante repiqueteo metálico de maquinaria pesada, una motosierra zumbando intermitentemente. Alguien estaba definitivamente llevando a cabo una operación maderera no autorizada, lo suficientemente lejos como para que no pudiera verlos claramente, lo suficientemente cerca como para que si su quema controlada perdía el control, mi propiedad estaría directamente en el camino del fuego. De camino de vuelta encontré algo que me molestó, una huella fresca grande en el sendero del juego, una de las masivas, los dedos apuntando cuesta abajo y posicionada justo a su lado, una huella más pequeña, superpuesta a la huella más grande. No colocada allí accidentalmente, posicionada deliberadamente dentro de ella, como un niño pisando deliberadamente en la huella de un padre. No sé por qué esa imagen específica me perturbó tanto, pero se quedó alojada en mi mente durante toda la caminata de regreso a casa. Ese pie más pequeño metido cuidadosamente dentro del más grande. Esa noche el viento cambió de dirección. El humo en mi colina inmediata empezó a despejarse algo. Abajo en el valle todavía colgaba espeso y opresivo. Podía ver estrellas apareciendo a través de los huecos en la neblina, pequeños puntos de luz fría, pero mis animales permanecieron agitados. Las vacas paseaban la línea de la cerca sin fin. Las gallinas seguían despertando en ráfagas y haciendo llamadas de alarma a nada visible. Pasada la medianoche escuché un nuevo sonido en mi techo, un suave tamboreo irregular, no lluvia, no nieve. Salí afuera y vi pequeños puntos brillantes cayendo en mi claro. Brasas. La mayoría estaban muertas para cuando aterrizaban, solo pequeñas especias de material quemado. Pero ocasionalmente una golpearía hierba seca o un trozo de corteza y empezaría a brillar más fuerte. Intentando encenderse, agarré mi pala y un cubo de metal. Empecé a pisotear y recoger frenéticamente. Copper se quedó en la puerta haciendo sonidos ansiosos de quejido. Las brasas no caían en un flujo constante, llegaban en oleadas irregulares, montadas en el viento errático que venía por encima de la cresta. Estaba en medio de pisotear una cerca de mi pila de leña cuando me di cuenta de que no estaba solo en el claro. Al otro lado del patio, cerca de un gran abeto viejo, algo se movió deliberadamente. Entró en el débil cono de la luz de mi porche, como si hubiera estado allí parado todo el tiempo. Uno de los grandes, el absolutamente masivo, creo. Hombros lo suficientemente anchos para abarcar al menos 1,20 m. La cabeza casi alcanzando las ramas inferiores de ese árbol. Su pelaje estaba cubierto de una fina capa de ceniza. Sostenía algo en sus enormes manos, un puñado de lo que parecía tierra húmeda o musgo. Mientras me quedaba allí incapaz de moverme, se agachó y presionó ese material sobre una brasa ardiente cerca de las raíces del árbol. Lo golpeó firmemente 2 veces. Revisó que la brasa estuviera completamente extinguida. Luego se movió metódicamente a la siguiente pequeña chispa. Estábamos haciendo exactamente el mismo trabajo, en lados opuestos de mi claro, ambos protegiendo el mismo lugar de la misma amenaza. Me congelé completamente, todos los músculos bloqueados. Mi primer instinto fue levantar la pala como arma. Me ignoró completamente, enfocado solo en el suelo, en las brasas, en proteger los árboles. Un momento después sentí esa familiar sensación, ese peso de ser observado. Giré la cabeza despacio. El más pequeño estaba allí, mucho más cerca que el masivo, quizás a 6 metros del porche.
medio oculto en la sombra, medio visible en el débil derrame de luz. El vendaje en su pierna estaba sucio ahora, pero mayormente intacto. Favorecía esa pierna ligeramente, pero de pie sólido y estable. Me miraba exactamente de la misma manera que yo lo había mirado en el cobertizo. No como presa, no como amenaza, como si estuviera haciendo algo que quería comprender. Me observó pisotear una brasa. Luego otra. Su cabeza se inclinó ligeramente en lo que parecía evaluación. Finalmente emitió ese sonido corto y agudo, dirigido al grande que trabajaba cerca del árbol. El grande se enderezó inmediatamente. Miró, emitió un reconocimiento grave gruñido. Luego se movió más lejos hacia el claro, escaneando sistemáticamente en busca de más chispas. El más pequeño se acercó a mi porche, probando, midiendo mi reacción cuidadosamente. «Necesitas irte», dije. Era lo único que podía pensar en decir. Si este fuego prende, todo se quema. No se alejó. Siguió mirando mis manos, luego el cobertizo, luego la cabaña. Luego hizo algo que me sorprendió más que cualquier otra cosa esa noche. Señaló. Realmente señaló con 2 dedos extendidos. Primero hacia el cobertizo, luego más lejos hacia los árboles que llevaban al valle donde se originaba el humo. Luego hizo un lento movimiento circular con la mano, trazando un límite invisible alrededor de mi cabaña y el claro inmediato. No entendí todos los detalles específicos de lo que estaba comunicando, pero entendí suficiente como para sentirlo visceralmente. Sabía que el fuego no estaba empezando aquí. Sabía que el fuego venía de allá abajo, y claramente le importaba dónde estaba el límite. Entendía el territorio, la propiedad, el concepto de este lugar versus aquel lugar. Genuinamente, no sé cuánto tiempo trabajamos los tres ese claro juntos. Podría haber sido 20 minutos, podría haber sido más de 1 hora. El tiempo normal dejó de funcionar. Apagamos sistemáticamente cada brasa que pudimos localizar. Yo con mis botas y pala, el masivo con sus manos y esos puñados de tierra húmeda que parecían materializarse de la nada. El más pequeño observando de cerca, señalando puntos que habíamos omitido, ocasionalmente emitiendo esos sonidos directivos cortos que mantenían al grande moviéndose eficientemente. Cuando finalmente terminó, el cielo se había despejado notablemente. Las brasas dejaron de caer completamente, el aire todavía olía fuertemente a humo, pero el peligro inmediato había pasado. El resplandor naranja en el horizonte sur se había apagado hasta casi nada. Me quedé allí con la pala colgando de una mano, el pecho agitado por el esfuerzo, la espalda dolorida, los ojos ardiendo de humo y ceniza. El masivo caminó hasta el borde de la línea de árboles y se detuvo. Se giró, miró directamente al más pequeño. Esperó. El más pequeño me miró. No había magia en esa mirada. No había comunicación mística, solo 2 seres, ambos exhaustos, ambos cubiertos de ceniza y sudor, de pie en un claro que podría haberse quemado, pero no lo hizo porque habíamos trabajado juntos. Lo sentí como una pregunta y una respuesta ocurriendo simultáneamente. Luego emitió un sonido que no había escuchado antes, más suave que los otros, casi como un suspiro con una nota musical envuelta dentro. El masivo se giró y desapareció entre los árboles. No se abrió paso ruidosamente por la maleza, solo se desvaneció en la oscuridad como humo que se disipa. El más pequeño siguió, cojeando ligeramente pero moviéndose de manera constante. No corrieron, no hicieron ninguna salida dramática. Simplemente se desvanecieron en el bosque, y luego se habían ido. Me quedé allí hasta que el frío empezó a filtrarse por mi chaqueta, por mis jeans, profundo en mis huesos. Luego entré en mi cabaña, cerré la puerta, la cerré con llave por puro hábito, y por hábito puse mi mano en el marco de la puerta y golpeé 2 veces. Por primera vez en 8 años no se sintió como solo mi ritual privado, se sintió como si estuviera respondiendo algo, reconociendo algo. Después de esa noche, la ceniza gradualmente dejó de caer. La radio local finalmente mencionó algo sobre quemas madereras no autorizadas en terrenos privados, multas pendientes, investigación oficial en curso. Donde yo vivía nadie vino a revisar nada, era solo otro breve segmento de noticias que desapareció. El bosque cambió notablemente después del fuego.
No vi tantos venados en mis cámaras durante varias semanas. Sí vi más depredadores. Un puma que parecía peligrosamente delgado y desesperado. Coyotes con las costillas claramente visibles. Un oso negro con un parche obvio de pelaje chamuscado en el hombro. El equilibrio natural se sentía perturbado. Los tres siguieron viniendo a mi propiedad. Nunca volví a ver a los tres de cerca simultáneamente. Usualmente eran solo huellas. Una sombra en el extremo de un encuadre de cámara trampa. Un breve vistazo entre los árboles que podría haber sido cualquier cosa. El más pequeño era el que más se acercaba con más frecuencia. A veces se sentaba cerca de mi cobertizo, justo dentro de la línea donde comenzaba la sombra. Estaría partiendo leña y echaría un vistazo y vería esos ojos, observando cómo apilaba las piezas partidas, cómo dejaba el hacha, cómo me limpiaba el sudor de la frente con la manga. Esa observación constante se me metió bajo la piel más que cualquier otra cosa. Se sentía deliberada, con propósito, como si estuviera siendo estudiado sistemáticamente de la misma manera que yo había estudiado las huellas y el material. Empezó a replicar pequeños comportamientos. Un día encontré mis herramientas arregladas en el banco de trabajo de una manera que nunca organizo, no dispersadas al azar. Deliberadamente ordenadas, martillo agrupado con martillo, llaves alineadas por tamaño de pequeña a grande. Otro día salí y encontré una pila de leña junto al cobertizo. No una pila grande, quizás 7 u 8 piezas. Los cortes eran toscos y aficionados, extremos irregulares, pero las piezas estaban apiladas en el mismo patrón de cruz que yo uso para un flujo de aire adecuado. Era como tener un vecino invisible y callado que quería ser útil, pero también quería observar cuidadosamente cómo respondía a esa ayuda. De noche me sentaba junto a mi estufa de leña y hablaba en voz alta, no específicamente a ellos, a la habitación, al silencio, a mi hijo. Si soy completamente honesto, decía cosas que no había dicho en voz alta en años. Debería haberte tenido de la mano más tiempo ese día. Debería haberme dado la vuelta cuando el tiempo empezó a cambiar. Debería haber escuchado a tu madre cuando dijo que ese sendero era demasiado avanzado para alguien de tu edad. Esa cosa compulsiva y repetitiva donde repasas exactamente los mismos momentos una y otra vez, cada vez intentando desesperadamente encontrar la única elección diferente que habría cambiado todo. A veces escuchaba crujir una tabla del suelo en mi porche, un golpe suave y deliberado contra la pared exterior, el tipo de sonido que indica que algo muy pesado está extremadamente cerca, esforzándose mucho por moverse en silencio. Una noche caminé hacia la ventana junto a mi mesa y miré afuera. Nada visible, solo mi propio reflejo en el cristal oscuro. Apagué mi lámpara. En completa oscuridad la ventana se volvió transparente. Al principio pensé que estaba imaginando formas en la oscuridad. Luego, mis ojos se ajustaron completamente. Algo estaba de pie justo más allá del alcance de la luz de mi porche, lo suficientemente lejos atrás como para que la luz apenas lo rozara. No podía ver su cuerpo entero, solo la curva de un hombro enorme, parte de una cara, el débil contorno de un ojo reflejando la luz ambiental de las estrellas, observándome. No sé por qué, pero empecé a hablarle directamente. No sé qué le pasó a él, dije. Mi mano presionada plana contra el frío marco de la ventana. Si se perdió o cayó o si alguno de ustedes estuvo involucrado de alguna manera. He repasado ese día literalmente 1000 veces y simplemente no hay nada. Ninguna respuesta en ninguna parte. Mi voz se quebró mal. Odiaba la debilidad en ella. Me limpié la cara bruscamente con el dorso de la mano y continué. Probablemente solo son animales, dije. Todos ustedes. No entienden nada de esto. Solo tienen hambre y están heridos y tratando de sobrevivir. Exactamente igual que todo lo demás aquí afuera. Escuché un sonido suave desde el porche. No pesado, casi como un pie cambiando de posición sutilmente, ajustando la distribución del peso. Pero si hay algo ahí dentro, dije. Algo que comprende incluso una fracción de lo que estoy diciendo. Entonces quiero que sepas que estoy intentando hacer lo correcto aquí. Me quedé allí en completa oscuridad, sintiéndome absolutamente absurdo, hablando con una sombra que quizás ni siquiera estaba realmente allí.
Luego, desde justo afuera de la pared, directamente donde mi mano estaba presionada contra el marco, escuché 2 golpes débiles. No en el propio marco de la puerta, en el revestimiento exterior de la cabaña. Suave, deliberado, 2 golpes absolutamente distintos. Luego, silencio completo. Apoyé la frente contra el cristal frío, y me reí y lloré al mismo tiempo, en silencio para no asustar a lo que sea que estuviera afuera y hacerlo irse. A partir de esa noche se sentía como si hubiéramos establecido algún tipo de entendimiento mutuo tácito, no exactamente confianza. Nunca me sentí completamente seguro. No deberías sentirte completamente seguro alrededor de algo tan físicamente poderoso y fundamentalmente desconocido, pero había un patrón que ambos reconocíamos y respetábamos. A medida que pasaban las semanas, la cojera del más pequeño mejoró dramáticamente. El vendaje se cayó en tiras irregulares, dejado atrás en varias ubicaciones, en el suelo del cobertizo, disperso en el patio, sucio y rígido con sangre seca. La herida debajo parecía significativamente mejor cuando captaba vistazos de ella en el material de la cámara. El pelaje empezó a crecer de vuelta, desigual y parcheado al principio, luego gradualmente rellenándose con pelo de color más claro, cubriendo el tejido cicatricial. Dejó de tomar comida de la roca con tanta frecuencia. Algunos días mis ofrendas se quedaban completamente sin tocar. Otros días solo los huevos desaparecían dejando la carne atrás. O lo contrario, empecé a entender que no estaba simplemente comiendo lo que estuviera disponible. Estaba tomando decisiones activas, ejerciendo una preferencia clara. Noté que se estaba desarrollando algo más. Ya no solo replicaba cómo apilaba leña u organizaba herramientas. Parecía estar copiando cómo lidiaba con la incertidumbre y el miedo y el estrés. Las primeras veces que salía al porche de noche después de escuchar algo inusual, me detenía deliberadamente. Escuchaba con mucho cuidado. Luego golpeaba el marco de la puerta 2 veces al volver a entrar. Ese pequeño ritual que me ayudaba a sentirme ligeramente más en control de una situación incontrolable. Una tarde salí para investigar un sonido. Nada obvio, solo esa sensación de ser observado de nuevo. De camino a entrar, de pie en el escalón superior, noté que el marco de la puerta ya tenía marcas frescas, 2 pequeños arañazos paralelos, más alto que donde mi mano naturalmente alcanza sin estirarse. Algo había hecho sus propias marcas antes esa noche. Otra mañana, encontré piedras arregladas deliberadamente frente a mi cabaña, en un pequeño parche de suelo donde la nieve se había derretido. Alguien había colocado cuidadosamente una línea de piedras planas, no colocación aleatoria, espaciadas uniformemente. 3 de ellas, luego un hueco visible, luego 2 más. 3, hueco, 2. Exactamente el mismo ritmo que los golpeteos. Exactamente el mismo patrón que mi ritual del marco de la puerta. Me agaché allí en el frío mirando esas piedras, y todo en lo que podía pensar era en mi hijo en nuestra antigua casa, sentado en el suelo de la sala, alineando sus coches de juguete con intensa concentración, organizándolos por color, luego reorganizando por tamaño, luego reordenando según cualquier lógica interna que tuviera sentido solo dentro de su cabeza. El más pequeño estaba haciendo algo fundamentalmente similar, tomando mis patrones y recreándolos con notable precisión, como si estuviera aprendiendo un idioma complejo, copiando cuidadosamente los sonidos. Luego llegó la última mañana. Era temprano. Esa hora de transición específica cuando el cielo pasa de negro puro a azul profundo, pero la luz diurna real todavía no ha llegado. El tipo de frío penetrante que hace que los vellos de la nariz se endurezcan cuando respiras. No había dormido mucho en absoluto. Me había quedado atrapado en uno de esos bucles mentales interminables de nuevo, repasando el día en que mi hijo desapareció cuadro por cuadro. Había llamado a Sarah la noche anterior por primera vez en meses. Fue mal. Quería que volviera a la civilización normal, que viera a un terapeuta profesional, que encontrara alguna manera de seguir adelante con mi vida. No podía culparla por querer eso. En algún momento renuncié al sueño completamente. Me levanté de la cama, empecé a preparar el café, alimenté la estufa de leña. Con el piloto automático completo caminé hacia la puerta.
mi mano subiendo automáticamente para golpear el marco antes de abrirla. Me detuve a mitad del movimiento familiar. Había una sombra distinta visible en el cristal de la ventana. Me acerqué para examinarla. El cielo afuera era más claro que mi oscuro interior ahora, así que la ventana funcionaba en reversa. Podía ver siluetas claras en lugar de mi propio reflejo. 3 figuras estaban de pie en mi claro, no cerca del porche, allá cerca de la línea de árboles, completamente inmóviles, esperando. Mi corazón empezó esa percusión rápida de nuevo, pero se sentía fundamentalmente diferente esta vez. No miedo primitivo puro. Algo más cercano a la sensación que tienes justo antes de entrar a la habitación de un hospital para ver a alguien que amas. Sabes que algo profundamente significativo está a punto de suceder, solo no sabes exactamente qué será. Abrí la puerta despacio. El aire era brutalmente claro, sin humo en ninguna parte, solo frío castigador. Mi aliento formaba nubes densas que se suspendían directamente frente a mi cara. El cielo era gris azulado pálido. Los árboles eran siluetas negras y desnudas contra él. Los 3 estaban de pie en una línea precisa, los 2 enormes posicionados en los extremos, el más pequeño en el medio. Estaba de pie ligeramente adelante de los otros 2, un paso deliberado más cerca de mi cabaña. Todavía no podía ver los detalles finos. La luz no era suficientemente fuerte, pero podía ver claramente las formas, el ángulo de sus cabezas, todos mirándome con enfoque completo. Salí al porche. Sentí cada tabla crujir bajo mis botas. Copper se quedó adentro esta vez. Se sentó con alerta, pero no me siguió afuera. Solo observó a través de la puerta abierta. Durante varios largos segundos nadie se movió en absoluto. Luego el más pequeño empezó a caminar directamente hacia mí. Pasos lentos y medidos, sin ningún intento de parecer inofensivo o no amenazante, sin ningún intento de parecer agresivo, solo caminando con clara intención deliberada. Cada instinto de supervivencia que poseía me gritaba que volviera adentro inmediatamente, que cerrara la puerta, que me barricadara, que me escondiera. Me quedé exactamente donde estaba. Se detuvo al pie de los escalones de mi porche. Nos separaban quizás 1,5 metros de aire frío, lo suficientemente cerca como para escuchar claramente su respiración. Podía ver sus masivos hombros moviéndose rítmicamente arriba y abajo. La pierna herida estaba completamente desnuda ahora. Pelaje nuevo, notablemente más corto y de color más claro, cubriendo la cicatriz curada. De cerca, a la luz natural creciente, era innegablemente absolutamente real. No un disfraz sofisticado, no una imagen borrosa mal identificada, no una historia que alguien inventó. Real. Su pelo era predominantemente oscuro con hebras más claras dispersas visibles en los hombros. La cara tenía pelo espeso alrededor del perímetro, pero significativamente menos directamente alrededor de los ojos y la zona de la nariz. Los ojos en sí eran marrón oscuro, ojos completamente normales, sin brillo, sin nada sobrenatural, solo ojos. Nos miramos directamente el uno al otro. Mis manos colgaban vacías a mis lados. No había traído el rifle conmigo. Esa había sido una elección completamente consciente, posiblemente una estúpida de manera catastrófica. Pero en ese momento, preciso, no quería nada físico entre nosotros. Levantó un brazo. Muy despacio. Me sobresalté involuntariamente. No pude controlar la reacción. Mis hombros se tensaron fuerte. Cada músculo en mi espalda se volvió absolutamente rígido. Vaciló por solo una fracción de segundo. Luego extendió su mano hacia mí, la palma mirando hacia arriba, como si hubiera observado cuidadosamente el gesto en algún lugar y aprendido que significaba algo importante, pero no estuviera completamente seguro de qué venía después. Miré fijamente esa mano. Los dedos eran notablemente largos, las uñas gruesas y oscuras, la piel visiblemente rugosa bajo el pelo, pequeñas cicatrices curadas visibles en los nudillos, muñeca musculosa y gruesa. Podía ver tendones y venas individuales bajo el pelo en el antebrazo. Pensé en mi hijo alcanzando mi mano en ese sendero hace 8 años. La última vez absolutamente que recordé sentir esos pequeños dedos confiados envolverse firmemente alrededor de los míos. Confiando completamente sin ninguna pregunta, extendí la mano.
Mi mano parecía pequeña y pálida en el aire frío de la mañana. Temblaba notablemente. La forcé a estabilizarse. Despacio, con cuidado, puse mi mano en su mano. La piel estaba caliente, más caliente de lo que esperaba. Textura rugosa como callosidades antiguas y profundamente incrustadas. Como alguien que había trabajado intensamente con las manos toda su vida, el pelo era áspero y erizado contra mi muñeca. Cerró los dedos justo lo suficiente para sostener mi mano de manera segura, no lo suficiente para causar ningún dolor o restricción seria, solo lo suficiente para establecer un contacto físico claro. Era cuidadoso. Ese es el detalle crítico que necesito que entiendas completamente. Podría haber aplastado fácilmente cada hueso de mi mano sin ningún esfuerzo real. En cambio, usó exactamente la cantidad precisa de presión necesaria para comunicar tacto y conexión. Luego deliberadamente aflojó su agarre ligeramente. Me di cuenta de que mi respiración se había vuelto extremadamente rápida y superficial. Me forcé a tomar una respiración más profunda y lenta, adentro por la nariz, sostenerla, afuera por la boca. Lo siento, susurré. Ya no sabía exactamente a quién me estaba disculpando. A mi hijo, a mi exesposa, a estos seres, a mí mismo, a toda la situación imposible. Sostuvo mi mano suavemente por otros 2 o 3 segundos. Luego la soltó cuidadosamente. Pasó junto a mí en el porche, solo lo suficiente para alcanzar el marco de mi puerta. Levantó su mano y la colocó exactamente donde la mía toca cada sola noche. La madera allí estaba profundamente marcada de 8 sólidos años del mismo movimiento repetitivo exacto. Hizo una pausa con la mano descansando allí. Luego golpeó 2 veces. 2 golpes absolutamente claros y deliberados contra la madera. El sonido viajó a mi cabaña, a mi pecho, a todos los años acumulados de duelo entre perder a mi hijo y estar de pie en este porche en este momento imposible. Bajó los escalones del porche, se dio la vuelta, se alejó con ese mismo paso medido. Los 2 masivos esperaron inmóviles hasta que llegó a ellos. Luego los 3 se giraron en perfecta unión y se movieron hacia los árboles. No miraron atrás, sin despedida dramática, sin ruido innecesario. Solo 3 formas masivas moviéndose entre los troncos hasta que el bosque los absorbió completamente. Me quedé en ese porche hasta que mis dedos se quedaron completamente entumecidos de frío. El tiempo suficiente para que el cielo se iluminara completamente. El tiempo suficiente para que Copper saliera y presionara su nariz cálida contra mi pierna. Finalmente entré en mi cabaña. Cerré la puerta, puse mi mano en el marco donde había golpeado. La madera se sentía exactamente igual que siempre, pero absolutamente nada era lo mismo. Todo había cambiado fundamentalmente. James Mitchell. La gente le pregunta a David por qué no lo siguió esa mañana, por qué no agarró su rifle y su cámara y los rastreó más profundo hacia la naturaleza salvaje, intentar documentar más, obtener prueba irrefutable para el mundo. Algunos días genuinamente desea haberlo hecho. La mayoría de los días entiende completamente por qué no lo hizo. En ese momento específico se sintió como la acción equivocada a tomar, como violar un límite después de que alguien acabara de demostrar suficiente confianza para acercarse a él. Habían venido tan cerca como iban a venir alguna vez. Le habían mostrado exactamente lo que necesitaban mostrarle. David no cree que les importara probar nada al resto del mundo. Cree que les importaba ser presenciados, que su existencia e inteligencia fueran reconocidas por una persona que entendería lo que eso significaba. La gente puede analizar su material como quiera, llamarlo falsificación elaborada, llamarlo un disfraz sofisticado, llamarlo manipulación informática. Nunca sentirán esa mano en la suya, nunca sabrán lo que es estar a 1 metro de algo que podría terminar tu vida instantáneamente y encontrar genuina curiosidad en lugar de malicia. Atención enfocada en lugar de agresión sin sentido. Copper murió esa primavera, vejez natural. David lo enterró en una pequeña parcela junto al cobertizo. A la mañana siguiente había una pila de piedras cuidadosamente arregladas sobre la tumba fresca. 3 de ellas, luego un hueco deliberado, luego 2 más. 3, hueco, 2. Ese invierno no le devolvió el hijo a David. No respondió qué le pasó a él en ese sendero hace 8 años.
no proporcionó cierre en ningún sentido convencional. Pero por un breve periodo de tiempo David no fue el único ser consciente que cargaba esa ausencia específica. 3 seres en el bosque se mantuvieron de testigo deliberado de su duelo, y a veces David cree que esa es la única forma de misericordia que jamás iba a recibir. El mes pasado recibí un email detallado de una mujer llamada Carol Henderson en Oregón rural. Su esposo Michael desapareció en un sendero claramente marcado hace 6 años. Desapareció completamente. Nunca recuperaron su cuerpo. Nunca encontraron ningún rastro físico de él. La búsqueda oficial fue finalmente cancelada. El pasado invierno, algo empezó a dejar comida en su porche trasero. Caza fresca, peces, artículos que definitivamente no había puesto allí. Encontró grandes huellas en la nieve alrededor de su propiedad. Huellas que medían más de 45 centímetros de largo, y hace 3 semanas encontró el anillo de boda de su esposo, colocado cuidadosamente en su umbral, justo al lado de una de esas huellas masivas, presionadas profundamente en el barro. Actualmente estoy investigando su caso en detalle. Esa historia será la próxima. Suscríbete ahora mismo para no perdértela cuando la publique. Soy James Mitchell. Gracias por escuchar, y recuerda, los bosques nunca han estado vacíos, solo hemos estado mirando de la manera equivocada buscando las cosas equivocadas.